Bienvenidos a Raccoon Tale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. En mi vida anterior, el emperador abolió mi posición de emperatriz debido a la blanca luz de la luna, obligándome a saltar de la torre de la ciudad y morir trágicamente. Pero ese gran eunuco pervertido sostuvo mi cadáver durante 9000 años, desconsolado y escupiendo sangre. En una noche su cabello se volvió blanco. Me reemplazó, hizo retroceder al ejército enemigo, mató al emperador e instaló a un nuevo gobernante. Finalmente, ante mi tumba, se desangró y se suicidó. Director Liu, ¿sabía usted que incluso en la muerte hay que cargar con la infamia? Sacrificó a su gobernante y dejó tras de sí una notoriedad eterna, pero a cambio, rezó para que mi alma descansara en paz. Al abrir los ojos de nuevo, renací el día en que acababa de cumplir la mayoría de edad. Él estaba entregando el edicto imperial en nombre de la familia real. Me ordenaba entrar en palacio y elegir una fecha para mi entronización como emperatriz. Dejé a un lado el edicto sagrado y me acerqué a sus labios. ¿De qué sirve ser emperatriz? ¿Por qué no me acepta el director? Tras renacer, regresé al año en que Adrian Liu acababa de llegar a mi mansión para entregar el mensaje. Ese día bebí demasiado y me quedé dormida en un sillón reclinable del patio. Cuando volví a abrir los ojos, ante mí se extendía el sol poniente. Y allí estaba él, de pie bajo la luz oblicua del sol, con una túnica roja brillante. Este legendario gran eunuco pervertido de 9000 años me observaba en silencio, cubierto por una fina manta. Todos decían que era cruel y despiadado. Vengativo y malicioso. A diario en las mazmorras de la oficina oriental, destripaba y sacaba ojos, o cortaba carne y deshuesaba. Sin embargo, semejante loco temía que me resfriara mientras dormía. Adrián, lo llamé. Se sobresaltó un poco, se puso rígido y retrocedió medio paso. Claramente hace apenas unos momentos este hombre me miraba sin reservas, con los ojos llenos de un anhelo y un deseo indisimulados. Pero al descubrir que había despertado, inmediatamente recuperó su expresión fría y feroz que advertía a los vivos que se alejaran. Inmediatamente lo agarré con fuerza de la manga. No te muevas. Déjame mirarte un momento. Todo su cuerpo se puso rígido, su rostro tenso, pero en realidad no se movió en absoluto. ¿Qué miras? Me levanté lentamente y extendí la mano para tocar la suave piel de su cuello. Ya no tenía esa apariencia de cansancio y agotamiento. Este año seguía vivo, sano, en una posición alta y en paz. Pero un segundo después, Adrián me tomó la mano con suavidad. Este sirviente es un eunuco inmundo, indigno de tus nobles dedos, mi señora. Aunque quieras estrangular a este sirviente, no tienes por qué ensuciarte las manos. Me quedé atónito. Solo lo había tocado una vez, pero él pensó que quería estrangularlo. Su lengua afilada era realmente venenosa. Realmente podría estrangular a alguien, pero solo lo culpaba por ser el eunuco jefe de la oficina del este. Antes creía en los rumores y no solo lo trataba mal, sino que también lo reprendía por excederse en su autoridad y abusar del poder, diciendo que tarde o temprano alguien lo mataría a golpes. Una y otra vez estas palabras llegaban a sus oídos, pero esta misma persona de apariencia fría y manos manchadas de sangre siempre me había protegido en secreto. Al recordar mi vida anterior, cuando morí y él sostuvo mi cadáver y vomitó sangre, se me hizo un nudo en la garganta. Adrián no sabía qué pensaba y seguía intentando parecer severo y frío, diciendo, si la señorita Lilian Chen se ha vuelto sobria, por favor, escucha el edicto. Léelo tú. Solo quiero escuchar tu voz un poco más. La mesa de incienso estaba preparada, frunció sus finos labios y usó un tono completamente impasible para terminar de leer el edicto sagrado. El significado no estaba claro, solo me decía que entrara al palacio para servir y aprender algo de etiqueta palaciega. Pero todos comprendieron que esto era una preparación para convertirme en emperatriz más tarde. Levanté la cabeza para mirar a Adrián y pregunté deliberadamente, Director Liu, ¿espera que entre en el palacio? Bajó la mirada, las sombras de los árboles que se colaban por la celosía de la ventana se dispersaron sobre su figura, su voz era fría y clara, como en un sueño. ¿Quién no aspiraría a ascender? Dejé a un lado el edicto sagrado con indiferencia, sonreí con los ojos entrecerrados y me acerqué a su oído.
Ser emperatriz significa ascender, pero preferiría ser la esposa del director. ¿Por qué no me llevas a mí? Sus ojos temblaron violentamente, pero en un instante recuperó la compostura, con la voz ronca al decir: la señorita Lillian está bromeando con esta sirvienta. ¡Qué gracioso! Podía verle la garganta. Adrián, ustedes, los eunucos castrados desde niños, casi nunca tienen nuez de Adán. Adrián es diferente. Al rozarlo con la yema de mi dedo, su nuez se movió ligeramente, de una forma sumamente encantadora. Rara vez dejaba de fingir humildad e inclinaba ligeramente la cabeza para mirarme de reojo. La familia de este sirviente sufrió un desastre cuando yo tenía 15 años, y entonces solo entraba al palacio para trabajar, así que todavía conservo la nuez. Este sirviente naturalmente no se atrevería a ofenderte. Lo menosprecié de nuevo, no se atrevería a ofenderme. Ja, qué tontería, claramente incluso matar al emperador se atrevería a hacer. En mi vida anterior, cuando entré al palacio como emperatriz, fui herida de muerte por el cobarde gobernante Richard Lee. Pero después de mi muerte, alguien con túnica púrpura y cinturón dorado desenvainó su espada e irrumpió en el palacio, decapitó al emperador en el acto e incluso cortó su cuerpo en pedazos y se los dio de comer a los perros imperiales. Si no era Adrián, ¿quién más podría ser? Aunque tenía otras intenciones, no me convenía oponerme al edicto, así que entré al palacio como estaba previsto. Tras presentar sus respetos a la emperatriz viuda y a la princesa Olivia, ésta llamó inmediatamente a un grupo de ágiles jóvenes eunucos y dijo: Lillian, mira a ver quién te agrada y llévalo a tu casa. Pero yo tenía un objetivo preciso: Adrián, junto a la princesa Olivia. En mi vida pasada, tuvo que esforzarse mucho para acercarse a mí. En esta vida, no tenía por qué preocuparse. Yo mismo lo querría. He oído que el director Liu es experto en tiro con arco. ¿Podría Su Alteza la princesa permitirle que me instruya durante unos días? La princesa Olivia reflexionó un momento y luego instruyó a Adrián. Su trabajo en la oficina del este también va viento en popa. Dedique 2 horas diarias a enseñarle a Lillian. Adrián bajó la mirada, sí. Desde entonces empezó a venir a verme a diario. Cada día solo practicaba tiro con arco media hora. El resto del tiempo leía libros mientras él preparaba té. Practicaba caligrafía mientras él molía tinta, pintaba mientras él me proporcionaba papel. Oí que a Su Majestad le gustan las mujeres amables y cálidas con habilidades literarias y pictóricas, lo cual sería una ventaja. Mientras pintaba con naturalidad, le pregunté deliberadamente a Adrián, director, si creía que a Su Majestad le gustarían mis cuadros. Su expresión no era muy buena, y no podía culparlo. Al fin y al cabo, todos creían que mis esfuerzos al pintar eran para ganarme el favor del emperador. Adrián era como estar empapado en vinagre. Allí de pie, el olor agrio ya era abrumador. Pero él seguía creyendo que fingía muy bien. Al ver que no decía nada, continué medio acusador, medio inquisitivo: director Liu, diga algo. ¿Por qué estás tan callado como un tronco? Inmediatamente puso cara seria, con un tono que transmitía sarcasmo. ¿No decía siempre la señorita Lillian que este sirviente está loco? No querría hablar descuidadamente y asustarte. Con su actitud pasivo-agresiva, el vinagre estaba a punto de desbordarse. Mirarlo era divertido. Olvídalo, déjalo pasar. La situación aún no estaba del todo resuelta, déjalo estar celoso un rato. Todo transcurrió igual que antes de mi muerte, bajo la insistencia de la emperatriz viuda. El recién ascendido emperador Ricardo vino personalmente a visitarme. Ese día, Adrián no estaba presente. Estaba solo practicando tiro con arco en la diana, tras haber disparado más de 10 flechas, cada una dando en el blanco. Richard frunció el ceño profundamente, siempre le habían disgustado las mujeres que empuñaban espadas y practicaban artes marciales. Efectivamente, un momento después sonrió y dio un paso adelante, tirando mi arco y flechas. Lillian, ya has entrado en palacio, ¿por qué sigues practicando estas cosas? Es demasiado peligroso, no te hagas daño. Saboreé su pretenciosa actitud cariñosa y luego miré a la mujer que estaba detrás de él, Serena Chan, la blanca luz de luna de Richard. Ese año el emperador anterior emitió un edicto que establecía que independientemente del príncipe que ascendiera al trono, debía nombrarme emperatriz.
La razón era simplemente que este gran imperio Liang dependía de mis padres para defender sus fronteras. Tras la muerte de mis padres y mi hermano mayor en la frontera norte, me convertí en la única descendiente de la familia Chen. Si el nuevo emperador quería recuperar el poder militar, nombrarme emperatriz era la forma más sencilla de ganarse el corazón del pueblo. En mi vida anterior, recordando el sacrificio de mi padre y mi hermano, incapaz de soportar ver la corte sumida en el caos, entré obedientemente en palacio y me casé con Richard. Pero la persona que Richard realmente apreciaba era Serena. Sin importar qué príncipe ascendiera al trono, todos debían nombrarme emperatriz. La razón era simplemente que este gran imperio Liang dependía de mis padres para la defensa de sus fronteras. Tras la muerte de mis padres y mi hermano mayor en la frontera norte, me convertí en la única descendiente de la familia Chen. Si el nuevo emperador quería recuperar el poder militar, nombrarme emperatriz era la forma más sencilla de ganarse el corazón del pueblo. Antes de renacer, recordando el sacrificio de mi padre y mi hermano, incapaz de soportar ver la corte sumida en el caos, entré en palacio obediente y resignada y me casé con Richard. Pero la persona que Richard realmente apreciaba era Serena. Tras usarme, la nombró su noble consorte para asegurar el poder militar. Encontró todo tipo de excusas para oprimir a los antiguos subordinados de mi padre. Aquellos tíos que habían dedicado su vida a proteger las montañas y ríos del Gran Liang fueron incriminados con acusaciones falsas y destituidos de sus cargos. Poder quitarse la armadura y regresar a casa ya era un lujo, su trágico final fue incluso ser obligados a morir. Desafortunadamente, las habilidades de Richard no pudieron con sus ambiciones. Olvidó que tener el poder militar en la mano era una cosa, pero encontrar generales capaces era otra. Cuando estalló la guerra, los comandantes militares que envió fueron todos inútiles. El enemigo marchó directamente hacia el sur, y Gran Liang perdió ciudad tras ciudad. Incluso hubo asesinos que se infiltraron en el palacio y nos capturaron a Serena y a mí. Más tarde, Richard no dudó en ceder 6 condados como un gran regalo a cambio de recuperar a Serena. Mientras me ofrecía a mí la emperatriz a las fuerzas enemigas, le pregunté desesperadamente cómo había llegado a esto. Me agarró la cara con una sonrisa venenosa. Sen Lilian, si quieres culpar a alguien, cúlpate a ti misma por tomar el puesto de emperatriz de Serena, envenenarla y causarle un aborto. Así que debes pagar con tu vida. Me pareció realmente ridículo. Claramente fue él quien me obligó a asumir este cargo de emperatriz. En cuanto al envenenamiento que mencionó, Serena me había acusado falsamente demasiadas veces. A Richard nunca le importó si me hacían daño o no, decía lo que decía Serena, él lo creía. Después de eso, los soldados enemigos me despojaron de mis ropas de fénix. Dijeron que querían probar cómo era la gran emperatriz Liang. Me negué a sufrir tal humillación y salté de la muralla de la ciudad, con los huesos destrozados y la carne desgarrada. Ahora, después de una vida, al reencontrarme con Richard y Serena, aunque se convirtieran en cenizas, los reconocería. En cuanto Serena me vio, se arrodilló lentamente como si tuviera miedo. Saludos, señorita Chen. Lo que más odiaba era precisamente su apariencia, llorando antes de que nadie le hiciera nada. Pero yo solo la llamaba por su nombre, pero ella actuaba como si quisiera desollarla viva. Una y otra vez, Richard la ayudaba personalmente a levantarse. Bien, Serena, te lastimaste el pie recogiendo hierbas para mí, así que debes cuidarlo bien. Levántate rápido, respondió Serena en voz baja. Sí, se apoyó en los brazos de Richard, luchando por mantenerse en pie con una apariencia débil y tambaleante, como si el viento la fuera a llevar. Pero sus ojos me miraban en secreto con aire de ostentación. En mi vida anterior, cuando Richard me abandonó para elegirla, fue precisamente esta expresión. Después de consolar a Serena, Richard se volvió hacia mí y dijo, Lilian, que alguien se lleve estas armas rápidamente. Asusta a la gente como esta. Me culpaba por asustar su blanca luz de luna, así que disparé una flecha sin control. ¿De qué hay que tener miedo? Pues mejor no vengas más. Serena se ahogó. Richard frunció el ceño pero insistía, está bien, Lilian, no hablemos más de esto. Las flores de loto del Salón del Loto Claro han florecido. ¿Te llevo a admirarlas? Reí burlonamente. ¿Qué tiene de bonito ver las flores de loto floreciendo? Solo quiero ver su cabeza florecer, es decir,
ver su cabeza sangrando como una flor floreciente. Esta vez el rostro de Richard se volvió completamente frío. Serena comenzó a llorar. La señorita Chen no está de buen humor. ¿Me culpas por molestarlos a ti y a su majestad? Si de verdad es así, es culpa mía. No debería haber venido a molestarlos. Lloró hasta que se le pusieron los ojos rojos. Puse cara de confusión y pregunté, ya sabes que no deberías haber venido, así que ¿por qué no te largas? ¿Por qué sigues aquí? Serena se quedó atónita. Al cabo de un momento palideció mortalmente. Se mordió el labio con aire de humillación, hizo una reverencia a Richard y a mí, y luego se dio la vuelta y se fue. Serena. Richard la llamó con ansiedad y luego me miró fijamente. Chen Lilian. ¿Por qué eres tan irrazonable? Señalé la figura de Serena que se alejaba y reí con sarcasmo. ¿No se había lastimado el pie y ni siquiera podía mantenerse en pie? ¿Cómo podía correr tan rápido? Richard se quedó atónito e instintivamente miró a Serena, solo entonces comprendió pero siguió cubriéndola. Chen Lilian, tus palabras y acciones no son dignas de una emperatriz. Sonreí. Ah, entonces, ¿quién sería la indicada para ti? Serena. Debería tener al menos la boca de un Buda, pero el corazón de una serpiente, fingiendo llorar y fingir estar enferma delante de los demás. Eso sí que sería perfecto para ti. Richard se enfureció conmigo hasta que se puso rojo, y solo pudo decir una frase, si no fueras de la familia Chen, ¿crees que aceptarías tenderte? Luego se arremangó y se fue. Springfu, de pie a mi lado, preguntó con cuidado poco a poco. Señorita, ¿de verdad no quiere casarse con su majestad? Al confrontarlo con tanta intensidad, su majestad parece muy enojado. Solo sonreí, enfadada. ¿Y qué? Por lo general, la furia de la gente inútil es así. Además, lo hice a propósito. Solo cuando odia y está enojado puede volverse cruel, perder la razón y empezar a cometer errores. Enseguida supe que para nombrar a Serena emperatriz, Ricardo había ido al palacio de la emperatriz viuda y había armado un escándalo. La emperatriz viuda estaba tan enfadada que lo reprendió duramente. Ricardo, reacio a aceptarlo, armó un escándalo durante todo el camino hasta la corte. Finalmente todos los funcionarios lo supieron y presentaron peticiones, una tras otra, alegando que yo era la nuera designada por el emperador anterior, y las acciones de Ricardo esta vez no fueron diferentes a desafiar la voluntad del emperador anterior. Pero ya había decidido apoyar a Serena. Creía que ya era el emperador y que no necesitaba depender de mí para seguir controlando el poder militar. El consejo de los funcionarios fue ineficaz y la emperatriz viuda no pudo contener su ira. Observé con calma que últimamente el patio delantero y la parte trasera del palacio habían estado bastante animados. Creí que nadie sabía que todo esto era una situación que yo había promovido deliberadamente. ¿Quién habría pensado que Adrián no lo notaría? Al regresar, levantó ligeramente la vista con una leve sonrisa, mirándome fijamente. Después de todo, la señorita Lilian sigue siendo la que tiene la lengua afilada. Unas pocas palabras bastaron para animar a su majestad hasta ese punto. Obviamente todo lo ocurrido cuando Richard llegó a mi palacio había llegado a sus manos. Además de Spring, solo estaba yo. La primavera ciertamente no podía decírselo a los forasteros, así que solo había una posibilidad, los asistentes junto a Richard también eran gente de Adrián. Este astuto zorro realmente merecía ser el eunuco jefe, con ojos y oídos en todas partes. Puse una expresión inocente, las palabras del director Liu no podían decirse a la ligera. Seguí obedientemente las órdenes de entrar al palacio. Fue su majestad en persona quien se disgustó y me abandonó. No tuve otra opción. En apariencia lo decía con naturalidad para terminar de una vez, pero acerqué a Adrián, acercándole los labios y diciendo, Director Liu, ¿qué opina de mi actuación? ¿Le gusta? Adrián parecía tranquilo, pero en realidad no soportaba que se burlaran de mí. Apenas había dicho unas palabras y su nuez ya se movía con violencia, sus pupilas oscuras me miraban fijamente como garfios. Si no fuera por la túnica de la corte que le otorgaba la familia imperial, ¿quién creería que era un eunuco? Me pareció interesante y estaba a punto de burlarme con algunas palabras más cuando lo vi girar la cabeza para mirar fijamente la pila de cuadros sobre la mesa,
convirtiéndose de repente en un tarro de vinagre derramado, diciendo, si no quiere ser emperatriz, ¿por qué sigue pintando estas cosas para complacer a ese hombre? Ah, se me había olvidado este montón de cosas diversas. Aunque ya había provocado la ira de ese emperador perro, Ricardo, y lo había dejado marchar, estos últimos días seguía pintando aquí y allá. Cualquiera que no conociera la situación pensaría que estaba pensando en cómo ganarme su favor y conservarlo. Antes de mi renacimiento para convertirme en la emperatriz de Ricardo, había investigado sus preferencias. Había practicado caligrafía y pintura durante mucho tiempo, con la esperanza de llamar su atención. Pero por mucho que lo intentara, Richard siempre encontraba defectos. Decía que mi escritura era horrible y que mis pinturas no valían nada. Me negué a aceptarlo y seguí escribiendo y pintando una y otra vez. Finalmente perdió la paciencia y me dijo sin rodeos, ríndete, Chen Lilian. Tus manos solo pueden sostener una espada, ¿cómo van a sostener un pincel? Y mucho menos hacer reír a la gente. También se desperdicia mucha tinta preciosa. En ese momento comprendí que lo que Richard odiaba originalmente no eran mis escritos ni mis pinturas, sino mis manos callosas por blandir espadas y practicar artes marciales. Le gustaban las manos de Serena. Aunque Serena pintara patos mandarines como patos salvajes y fénix como gallinas salvajes, él los encontraría animados y adorables. Por eso, una vez sufrí y lloré toda la noche. Después tiré todas las pinturas y caligrafías que había hecho para Richard, y Adrián las vio al entrar. Recogió en silencio cada borrador que había tirado al suelo y los guardó con cuidado. Más tarde incluso recogió las pinturas que había roto y las volvió a pegar, tratándolas como tesoros. Me dio tanta vergüenza que me enojé y le pregunté por qué pegaba cosas tan feas. Todavía recuerdo cuando Adrián acarició el pergamino, sus dedos pálidos, su voz fría pero terca. No son feos. Es porque es estúpido y no entiende su valor, indigno de apreciarlos. No hacía falta decir a quién se refería Adrián, todos lo sabían. En el fondo me conmovió profundamente. En este palacio imperial, donde todos escuchaban, ¿cómo se atrevía a hacer semejante cosa? Si no tenía cuidado, perdería la vida. Así que inmediatamente puse una cara fría y lo regañé, cállate, un eunuco como tú, ¿qué ibas a entender? Jamás podría olvidar su apariencia. Tras oír esas palabras, su cuerpo se tensó, la luz de sus ojos se atenuó, su rostro como ceniza muerta. Ahora, al volver a vivir después de una vida, era como un sueño. Quería conservar esa luz en sus ojos. En ese momento, al ver que no hablaba, la expresión de Adrián se enfrió, sus ojos sombríos y sombríos mientras preguntaba, ¿aún piensa la señorita en convertirse en su emperatriz? Señorita Chen, ¿le gusta jugar con los corazones de la gente de esta manera? Me sentí entre divertido y desconsolado. Di unas últimas pinceladas en el papel y luego giré el cuadro hacia él. Adrián, mira con atención, ¿a quién pinté exactamente? Al ver a la persona del cuadro, no pudo evitar quedarse atónito. En un instante sus cejas frías y sombrías se relajaron al instante, porque la persona que pinté no era otra que él. En mi vida anterior, practiqué la pintura con tanto esmero que alcancé la máxima destreza. Podía pintar al revés y hasta la última pincelada, los demás no podían ver la verdadera forma de la pintura. Adrián tenía razón, ese perro, el emperador Ricardo, tenía ojos de ciego. No entendía el valor ni merecía ser apreciado. Ni siquiera se comparaba con un dedo de Adrián. En ese momento miré a la persona frente a mí y sonreí, preguntándole, «Director Liu, ¿le gusta el cuadro que hice? Si le gusta, llévelo a casa y colóquelo junto a su cama, sosteniéndolo mientras duerme cada noche, sería genial». Aunque Adrián solía fingir bien, ahora seguía agarrando el pergamino con fuerza, incapaz de soltarlo. Sus ojos brillaban mientras me miraba, diciendo, que me guste no está bien, que no me guste está aún peor. Al final, era demasiado perezoso para siquiera fingir. Su voz era ligeramente ronca al hablar, cada palabra llena de pasión. ¿Cómo podría bastarme con abrazarlo mientras dormía? Señorita, usted sabe perfectamente a quién quiero abrazar. En silencio saboreé su apariencia de estar a punto de volverse loca por mi culpa, sonriendo suavemente mientras me acurrucaba en su pecho, casi hechizante, diciendo, «Entonces abrázame». Todo el cuerpo de Adrián se tensó. Si esto estuviera escrito en un guión, él sería una deidad que descendió al mundo mortal,
mientras que yo sería quien lo desvió de su camino de cultivación, seduciéndolo para que se enamorara de un hombre mundano. Exploré gradualmente, rozando suavemente mi ropa contra su garganta, abrazando su cuello. En mi vida anterior, debido a mi identidad de emperatriz, siempre fui digna y contenida. Incluso prisionera del frío palacio, jamás usé la belleza para seducir a nadie, mientras que ese perro del emperador Ricardo solo se aferraba a Serena como una lapa, sin tocarme jamás. Así que hasta mi muerte seguí siendo una virgen inexperta sin ningún conocimiento de seducir hombres. Pero cuando vi la mirada profunda de Adrián, fue como si comprendiera sin aprender. Besé suavemente sus labios finos y contenidos y bromeé: «Director Liu, se le ha dado la oportunidad. Si no me abraza, me voy». Fingí que realmente quería irme. Adrián no pudo evitar cerrar los ojos, usando una mano para jalarme hacia su pecho, impidiéndome ir. Su voz estaba ronca e irreconocible y en cuanto terminó de hablar, no pudo controlarse y me besó. El mundo giraba, hermético y sin fisuras, como un lobo joven que acaba de probar carne y aún no conoce la satisfacción. Cuando mi cuerpo estaba casi blando como el agua, no pude evitar suspirar para mis adentros. ¿En qué se parecía a un eunuco? Era claramente apasionado y salvaje. Pero justo en ese momento, desde afuera, llegó una voz aguda y aguda: «Su Majestad llega». Era Richard quien se acercaba. Era el rey de la disrupción, el destructor de atmósferas. Al oír sus pasos acercándose, no tuve más remedio que soltarme del abrazo de Adrián, respirando con dificultad mientras ajustaba mi respiración y me arreglaba la ropa y el cabello. Mi movimiento parecía algo nervioso. El rubor apasionado en los ojos de Adrián aún no se había desvanecido por completo. ¿Cómo lo supo de repente? Mientras hablaba, ya me había quitado una horquilla de jade del pelo. Con una mano sostenía el mango de la horquilla, mientras con la otra acariciaba las cardenales de la cabeza. Sus dedos largos y pálidos hacían que el jade luciera aún más hermoso, blanco como la grasa de una oveja. Extendí la mano para quitárselo, pero él se la metió en la ropa, ocultándola cerca de su cuerpo. Si quisiera recuperarlo, tendría que quitarle la túnica exterior. Mi mano se detuvo en el aire, no podía avanzar ni retroceder. «Director Liu, ¿quiere guardar pruebas para acusarme después de faltar al respeto al sello de la Oficina del Este?» Adrián, en raras ocasiones, curvó las comisuras de sus labios en una sonrisa encantadora. «¿Qué pasa, señorita Lilian? Te atreves a hacerlo, pero no te atreves a admitirlo». Claramente él me había besado primero. Pero justo antes de que pudiera decir más, la puerta de la habitación ya estaba abierta. Richard hizo entrar a Serena con entusiasmo, diciendo: «Tengo algo que quiero discutir en privado con Lilian. No deberían molestarnos los forasteros». Richard, con frialdad e impaciencia, le indicó a Adrián que se retirara. Pero Adrián permaneció inmóvil como una estatua, con el rostro helado, una expresión fría y aterradora. Sospeché que podría estar a punto de cortar a Richard en pedazos en cualquier momento. Después de todo, en mi vida anterior, sí lo había hecho. Aunque Richard era verdaderamente despreciable, aún ostentaba el título de emperador. Aunque de verdad quisiera lidiar con él, no valía la pena cubrirme de sangre y hedor. Así que, desesperado, le guiñé un ojo a Adrián como señal. Solo entonces Adrián se marchó a regañadientes. Richard no sospechó nada. Tras esperar a que Adrián se marchara, inmediatamente condujo a Serena ante mí. En cuanto abrió la boca, se puso sarcástico. «Sen Lilian, tú ganas, te lo pido». No sabía que lo había hecho estallar de nuevo. Me miró desde arriba con impaciencia, como si estuviera dando limosna a un mendigo. «Aunque los ministros te defienden y el pueblo se indigna, ¿no es porque quieres casarte conmigo? Accedo a tu petición. Siempre que declares públicamente que cedes voluntariamente el puesto de emperatriz a Serena, me haré a un lado y te daré el de consorte». Casi me echó a reír ante sus tontas palabras, al nombrar a Serena emperatriz mientras yo me convertía en consorte. Quería que me arrodillara a diario a los pies de Serena y le presentara mis respetos. Richard me advirtió fríamente: «Lilian, tú y yo nos conocemos desde la infancia. Mi promesa de darte un puesto de consorte ya se basa en una vieja amistad, no quiero hacerte quedar mal. No seas desagradecida ni codiciosa.
Serena también dio un paso al frente para unirse, con los ojos rojos y una expresión suplicante. Señorita Chen, sé que ama a Richard, pero Richard es el emperador. No quiere que lo controle la adicta de un ex-emperador. Solo quiere casarse con la mujer que realmente le gusta como emperatriz. ¿Podrías dejar de obligar a Richard? Oírla llamarlo Richard me dio ganas de vomitar. Los miré a ambos mientras fruncía los labios. No era necesario, pues a su majestad ya le gustaba la señorita Serena. Entonces esta humilde mujer solicita que la excusen de participar en las festividades. La expresión de Richard se ensombreció de forma desagradable. Cuando volvió a hablar, se convirtió en una amenaza. Chen Lilian, sé que tienes el corazón roto y sufres, pero seguir enredándote no servirá de nada. No te amo. Entrar al palacio como consorte ya es tu última salida. Si cancelo nuestro compromiso, nadie en este mundo se atreverá a casarse contigo. Solo podrás hacerte monja o envejecer soltera en tu tocador. Lo miré un buen rato, finalmente pudiendo contener la risa. Ay, así que debería estar agradecida por envejecer soltera en mi tocador. Incluso ahora seguía sin entenderlo. No era que no me quisiera, sino que lo despreciaba. Richard volvió a pelearse conmigo por completo, disgustado. Debo decir que no tenía ninguna habilidad para gobernar, pero sus intrigas y travesuras eran bastante numerosas. Trajo a Serena deliberadamente para disgustarme. Después de irse, declaró que había llegado a un acuerdo para dejarme ser su consorte para hacer las paces conmigo, pero yo no estuve de acuerdo porque no sabía que me convenía. Lástima que sus cálculos fueran erróneos, porque mientras discutía intensamente con los ministros estos últimos días sobre nombrar a Serena emperatriz, a 100 millas de la capital, 3 condados sufrieron terremotos. Tras el terremoto, montañas y ríos se agrietaron, y las víctimas abundaban. Por ello, todo Greygling sabía que Ricardo, al querer nombrar a Serena emperatriz, llevaba muchos días en conflicto con los funcionarios de la corte y no había asistido a ella para ocuparse de los asuntos de Estado. Cuando Ricardo se enteró y quiso tomar medidas para detenerlo, además de abrir graneros para distribuir arroz, se sintió impotente y carecía de estrategias. Había ascendido al trono hacía poco y no contaba con la confianza del pueblo. Ahora se encontraba en una situación donde la gente estaba descontenta. Serena no estaba en mejor situación. Provenía de una pequeña familia oficial de la Oficina Médica Imperial, sin poder ni influencia. Su único apoyo era el favor de Richard. La gente no se atrevía a regañar al emperador, así que toda la culpa recaía sobre ella. Serena se convirtió en la mujer demonio que sedujo al emperador y trajo el caos al país, pero en medio de este caos, hubo una persona que recibió todos los elogios del pueblo, la princesa Olivia Lee. Parecía haber predicho el desastre con anticipación, movilizando a los oficiales para evacuar a la gente con antelación, organizando adecuadamente a los refugiados, instalando estaciones de socorro y reduciendo al mínimo las bajas y los heridos. Spring molía tinta mientras preguntaba confundida: «Señorita, usted dijo que la princesa Olivia no es una inmortal. ¿Cómo supo que habría terremotos en el sur? Oí que lo había planeado todo bien hacía mucho tiempo y había salvado a mucha gente». Sonreí sin decir nada. Claro que la princesa Olivia no podía predecir los desastres naturales, así que fui yo quien se lo contó en secreto. Al anochecer, la princesa Olivia me mandó a decir que fuera a conversar en secreto. Cuando llegué, Adrián también estaba allí. La princesa Olivia ocupaba el asiento principal, con el porte noble propio de la alta sociedad. En cuanto habló, fue directa al grano. En cuanto abrió la boca, fue directa al grano. Hace medio mes le pediste a Adrián que me entregara una carta secreta. Dijiste que 3 condados al sur de la capital sufrirían desastres y terremotos, y me pediste que organizara con prontitud la ayuda para las víctimas. Resultó que acertaste. Bajé la mirada y respondí: «Sí, Su Alteza». Levanté la barbilla con pereza. ¿Qué habría pasado si no te hubiera creído en ese momento y no hubiera organizado el relevo con antelación? ¿Qué habrías hecho? Dije con calma: «Lo que esto afecta a la vida de la gente común de los 3 condados. Aunque no confiaras en mí, habrías tomado precauciones y te habrías organizado con antelación». Esa es precisamente la diferencia entre la princesa Olivia y Richard. Efectivamente, al oír esto se rió. Sí que sabes leerme la mente. No me atrevería a decir lo contrario.
Pensé que luego me preguntaría cómo sabía del terremoto de antemano. Pero no insistió más en el asunto. Su tono era cálido como si recordara viejos tiempos. Lilian, ¿de verdad no quieres ser emperatriz? Pensé en cómo responder adecuadamente. Después de todo, la princesa Olivia no era tan tonta como ese Richard. Era experta en estrategia política y muy versada en política. Era una lástima que fuera la hija del anterior emperador. Por mucho que la quisiera, le cedió el trono a Ricardo. En mi vida anterior, tras la ascensión de Richard al trono, fue asesinado una vez. En el momento crucial, fue precisamente la princesa Olivia quien pensó en el bien común y bloqueó un ataque contra él. Pero Richard no solo ignoró su bondad, sino que aprovechó su recuperación para reprimir frenéticamente su influencia y obligarla a entregar el poder. Cuando los Ron del Norte invadieron Gran Lyon, Richard ni siquiera se molestó en pensar en cómo repeler a las fuerzas enemigas, solo quería casar a la princesa Olivia con los Ron del Norte. Pero para entonces, los Ron del Norte ya habían capturado varias ciudades. ¿De verdad retirarían sus tropas por una princesa con la que se casarían? En esta vida, quería darle a la princesa Olivia la oportunidad de ver con claridad la insensatez de Richard y hacer que valorara la oportunidad que tenía ante sus ojos. Así que ya no la llamaba Su Alteza, sino Jade. Los ojos de la princesa Olivia se estremecieron de emoción, su expresión atónita al mirarme. En este mundo quizás solo yo sabía que ella y mi hermano mayor, Vincent Chen, habían tenido una relación romántica. De joven, la llamaba Jade en secreto. Le encantaba llamarla Jade. Pero el agua lejos del pozo no calma la sed inmediata, y los generales inevitablemente se enfrentan a la muerte en la batalla. Su pequeño general quedó enterrado para siempre en la blanca nieve de la frontera norte. Perdí a mi hermano mayor, y ella perdió a su amado. Por eso, enfermó durante un tiempo. Tras recuperarse, se entregó por completo a la política cortesana. Desde entonces, ya no me atreví a mencionar a mi hermano mayor delante de ella. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado muchos años. Su Alteza, ¿aún recuerda a mi hermano mayor? En el gran salón, el humo del incienso se elevaba mientras la princesa Olivia acariciaba suavemente el brazalete de jade que llevaba en la muñeca y suspiraba suavemente. Ese brazalete de jade fue un regalo de mi hermano mayor cuando alcanzó la mayoría de edad. Cuando volvió a levantar la vista, sus ojos estaban cubiertos por una capa de niebla, teñida de rojo. Dime, todos dicen que la muerte es el fin, pero en mi corazón, él siempre vivirá. Basta. Bajé la mirada respetuosamente e hice una reverencia. Lilian solicita prestar juramento en nombre de mi hermano mayor y de nuestro linaje familiar. La virtud de Richard es indigna de ser emperador. Si el poder militar cae en sus manos, nuestras montañas y ríos serán pisoteados. Lilian está dispuesta a elegir un señor al que servir, dedicando todas las habilidades de este cuerpo para apoyar a Su Alteza la princesa en su ascenso al trono imperial, asegurando la paz y la prosperidad del pueblo de Gran Liang durante 10.000 años. Tras un momento de silencio, la princesa Olivia finalmente habló lentamente: he querido decir esto durante mucho tiempo, este mundo adolece de muchas injusticias hacia las mujeres. Ese edicto de mi padre, aunque te ate de por vida, si te esfuerzas al máximo, puede que no seas incapaz de liberarte de esta jaula. Además, Richard es un necio ciego. Si te ataran a él, sin duda sufrirías tormento. Deberías estar a mi lado. Levanté la vista y vi que sus labios se curvaban ligeramente. Esta vez, su sonrisa ya no era de cortesía distante, sino alegre y sincera, sin disimulo. De principio a fin, Adrián permaneció en silencio a un lado con una expresión fría, sin decir palabra. Cuando me fui, ya anochecía. De regreso al palacio, Adrián no dijo nada hasta que despidió a todos los asistentes, y finalmente habló con un tono gélido, con un dejo de autoburla. La señorita Lilian es realmente meticulosa en sus cálculos, sin descuido alguno. Predijiste ese terremoto con anticipación, y la princesa Olivia sin duda me confiaría la tarea de organizar en secreto todo para el éxito. No dudaste en humillarte para ganarte mi favor, abrazándome y amándome, usando tu cuerpo como cebo. En realidad, no necesitas menospreciarte así. Adrián era demasiado inteligente, acertó en un intento, pero hubo un punto en el que se equivocó. Aunque tenía intenciones de usarlo, ya sea abrazándolo y amándolo, o usando mi cuerpo como cebo,
nunca lo sentí como algo denigrante. Era solo que su apariencia actual, celosa y agraviada, pero intentando fingir frialdad, era realmente adorable. Así que no me apresuré a explicarle, sino que lo provoqué aún más. Director Liu, si la próxima vez uso mi cuerpo como cebo, aún estaría dispuesto a morder el anzuelo. Tras decir esto, me acerqué de inmediato a sus labios. En un instante la distancia hasta donde lo había besado antes era apenas un poquito menor. El cuerpo de Adrián se tensó. «Te estás burlando de mí otra vez, intentando engañarme». No tuve más remedio que decir, ¿por qué iba a engañarte? Adrián, me gustas. ¿No lo ves? Se sobresaltó un poco, recobrando el sentido con la emoción reflejada en sus ojos. Entonces su nuez se movió mientras hablaba con rudeza pero firmeza. Sen Lilian, mis orígenes son humildes y bajos, mucho más despreciables de lo que te imaginas. Si sigues burlándote de mí, no lo dejaré pasar. Respiro como una orquídea, pongo mi mano en su cuello, diciendo cada palabra con claridad para hacérselo saber. Entonces no debes, absolutamente no debes dejarlo pasar. En mi vida anterior, tras morir, mi alma no se disipó, sino que permaneció en el mundo mortal, vagando y convirtiéndose en un fantasma solitario. Richard no se molestó en recoger mi cadáver, mi cuerpo fue arrojado a una fosa común en el desierto. En ese momento ni Adrián ni la princesa Olivia se encontraban en la capital. La princesa Olivia corría personalmente a todas partes en busca de refuerzos, mientras que Adrián se había infiltrado en el Rom del Norte para planear el asesinato de 3 príncipes del Rom del Norte, sembrando el caos en la familia real del Rom del Norte. Esto le dio a la gran mentira la oportunidad de convertir la derrota en victoria. Fue solo que con los largos caminos de montaña y el caos en la capital, la comunicación se cortó. Mucho después, Adrián se enteró de mi muerte. Con los ojos rojos de furia, irrumpió en el campamento enemigo, capturó al general enemigo y lo torturó para obtener la ubicación de mi cadáver. Para entonces mi carne estaba podrida y mis huesos esparcidos, un espectáculo horrible. Adrián siempre se había mostrado lúcido, sensato y en control ante sus subordinados, sin perder jamás la compostura. Pero ese día, sosteniendo mi cadáver con los ojos inyectados en sangre por un dolor infinito, vomitó sangre. Su sangre manchó mis restos. Desde ese momento pude escuchar su voz interior. Nunca pensé que este hombre eternamente frío que me llamaba Su Majestad Imperial, me hubiera ocultado tan profundamente en su corazón, en su mente, una y otra vez. Perdóname, llegué demasiado tarde. Espera a que te vengue y luego me mataré para encontrarte. ¿Seguirás golpeándome y regañando entonces? Su voz interior era infinitamente dulce, pero también llena de tristeza. Después él personalmente eligió un excelente lugar Shua para mi tumba. Algunos le aconsejaron, gran secretario, que Su Majestad Imperial fuera enterrada en el mausoleo imperial. En apariencia, dijo que la familia Chen había sido despreciada y abandonada por Su Majestad, y que ya no merecía entrar en el mausoleo imperial. Pero en su corazón pensó, Lilian, no quiero que te entierren junto a ese hombre. Él profanaría tu camino de reencarnación. Espérame, mataré rápidamente a esa persona para que también pueda sentir el dolor de tener los huesos destrozados y la carne desgarrada, roído por bestias salvajes. Tras enterrarme, Adrián enfermó inmediatamente. Durante aquellos años en la oficina del Este, todos decían que era cruel y astuto. Pero nadie sabía que, como fiel confidente de la familia imperial, su trabajo siempre ponía en peligro su vida. El médico imperial dijo que las viejas heridas acumulaban nuevas, y que el dolor excesivo dañaba su cuerpo, causándole vómitos de sangre y enfermedades cardíacas. Se debilitó rápidamente hasta el punto de ser visible a simple vista. Cuando tenía fiebre alta y perdía el conocimiento, solo murmuraba mi nombre, Lilian, Lilian, Lilian. No podía comprender cómo sus sentimientos por mí habían llegado a tal extremo. Hasta que una vez, mientras tomaba un baño medicinal, vi con mis propios ojos cómo se quitaba la túnica exterior, revelando una pequeña daga escondida en su ropa interior. La daga era muy pequeña, con varias piedras preciosas incrustadas en el mango, exquisitamente elaboradas. La reconocí de inmediato como mi daga. Vengo de una familia de militares. Aunque era hija, practicaba artes marciales y esgrima desde pequeña. Hace años, a mi hermano mayor le ordenaron regresar a la capital para investigar un caso de corrupción en el suministro militar.
El caso involucraba a un eunuco notoriamente malvado llamado Thomas Chuen. Yo era joven entonces y seguí a mi hermano mayor a la mansión del viejo eunuco. Una vez, mientras mi hermano mayor discutía con el viejo eunuco en el recibidor, me aburrí y corrí al patio trasero, deambulando hasta un cobertizo desierto. Dentro yacía un joven cubierto de sangre, parecía 3 o 4 años mayor que yo, delgado y frágil, cubierto de heridas. Solo su rostro estaba relativamente ileso, pero estaba tan sucio que era casi irreconocible. Todos decían que el viejo gran eunuco Thomas tenía defectos físicos y preferencias pervertidas, y que solía reunir jóvenes hermosos y apuestos para mantenerlos en su mansión, atormentándolos día y noche. Al ver los ojos del joven, supuse vagamente que probablemente se negó a someterse y terminó en este estado. ¿Estás bien? Me miró una vez y luego, avergonzado, apartó la mirada. En ese momento su mirada se desoló como si hubiera perdido las ganas de vivir. Gracias a mi crianza en una familia militar, al igual que mis padres, siempre llevaba conmigo medicina para las heridas. Al ver su lamentable estado, le apliqué medicina en las heridas. También saqué los pasteles de melocotón que acababa de comprar en el callejón de la prosperidad eterna para compartir con él. No se movió en absoluto, parecía como si esperara la muerte en silencio, así que me agaché y se los llevé personalmente a los labios. Son pasteles de melocotón de la familia Chen del callejón de la prosperidad eterna. Los compré pero no me atreví a comerlos, siempre los guardo en mi corazón. Si no los comes, será un desperdicio. Ay, te los he estado guardando hasta que se me cansó el brazo. Por favor, dame un poco de respeto y come solo un bocado, ¿de acuerdo? Me miró asombrado un buen rato, hasta que finalmente escuchó y dio un mordisco. En ese momento pensé que debía ser alguien de corazón blando, claramente ya no quería vivir. Sin embargo, no soportaba ver mis esfuerzos en vano, así que seguí charlando y persuadiéndolo. Escuchó en silencio. Por suerte, tras el primer bocado llegó el segundo. Finalmente, a pesar de estar cubierto de sangre por las graves heridas, luchó por comer esos dulces pasteles. Al verlo tan miserable le dije, hoy solo puedo darte medicinas y comida, no puedo rescatarte de aquí. Pero en unos días, mi hermano mayor seguramente enviará a ese viejo pervertido de Thomas Chun a prisión. Debes aguantar un poco más y se te pasará. Finalmente abrió la boca y dijo en voz baja, cuando estaba a punto de irme, temiendo que lo acosaran hasta la muerte, le di toda la plata que llevaba encima, e incluso una daga. Esta daga es para ti. Si ese viejo pervertido te vuelve a humillar, puedes usarlo para defenderte cuando sea necesario. Después de salir de aquí, si tienes problemas, puedes pedirle a alguien que me avise o venir directamente a la mansión del general a buscarme. Me llamo Chen Lilian, recuérdalo. Apretó con fuerza la empuñadura de la daga y dijo en voz baja, lo recuerdo. Más tarde mi hermano mayor cumplió su palabra y en pocos días, envió a prisión a varios funcionarios corruptos, incluido ese viejo gran eunuco, Thomas Chun. Tras resolver todos los asuntos necesarios, mi hermano mayor regresó a la frontera norte, dejándome solo a mí en la capital. Fui a la mansión Chin una vez más para intentar encontrar a ese joven. Desafortunadamente todos los sirvientes aprovecharon el caos para huir, dejando tras de sí un caos absoluto. Llevándose mi daga, desapareció del mundo. Unos meses después, llegó la noticia de la muerte de mi padre y mi hermano mayor en combate. En una noche caí de las nubes al suelo, convirtiéndome en una niña huérfana de la familia Chen. La corte desató una nueva ronda de luchas de poder. No fue hasta que oí que había un tal Adrián que con métodos crueles y habilidades excepcionales, atrajo la atención de la princesa Olivia, quien lo ascendió con vehemencia a la oficina del Este, convirtiéndose en el gran secretario más joven de la historia. También recordé aquel año en que se comportaba con noble porte. Con una túnica roja brillante montado en un gran caballo por las calles, los transeúntes hablaban con entusiasmo, ¿lo has visto? Ese es el recién nombrado rey del infierno de la oficina del Este, Adrián. Oí que el viejo eunuco Thomas Chun casi escapó antes, pero en el momento crucial, fue él quien lo capturó e incluso lo acuchilló 2 veces. Es más, oí que esos 2 cortes no fueron fatales, quiso dejar que el viejo eunuco se desangrara lentamente. Tesk es realmente despiadado. Es más, tras haber entrado en la oficina del Este y convertirse en el eunuco jefe, podía hacer lo que quisiera. En ese momento Adrián pasó entre la ruidosa multitud y me vio.
Su mirada era amable y cálida. En cuanto captó mi mirada, se quedó un poco aturdido, moviendo ligeramente sus finos labios como si dijera algo. Por desgracia, la calle era demasiado ruidosa y no pude oír nada con claridad. Más tarde estuvo a cargo de la oficina del este con métodos crueles, asesinando a innumerables personas. Rumores similares sobre él se extendieron por todas partes, así que fui influenciado poco a poco como todos los demás, pensando que era un hombre despiadado, ambicioso y con poder. Incluso me burlé de él sin reservas en un banquete de contemplación de flores, diciendo que cometía muchas inmoralidades y que debía tener cuidado de no morir en paz después. Pero inesperadamente pasaba por allí, y todo lo que dije cayó en sus manos sin excepción. No refutó nada, simplemente se quedó solo en las sombras, mirándome, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Pasaron los años, y al recordar aquel encuentro en la calle aquel año, reconocí tardíamente la forma que hizo su boca cuando me habló entre la multitud. Sen Lilian, espérame. Solo me culpo por ser ciega y torpe, por no reconocer a un viejo conocido. Creí que era nuestro primer encuentro sin saberlo conmigo. Fue como pisar la hoja de un cuchillo que le sacó sangre fresca mientras caminaba paso a paso hacia mí. Al volver a verme no esperaba verse obligado por un edicto imperial a casarse con Richard. Desde entonces durante muchos años estuve confinado en el Palacio Profundo, mientras que él estuvo vinculado a la oficina oriental. Era frío y distante, solo fingía sumisión, bajando la mirada para llamarme Su Majestad Imperial, sin poder volver a llamarme Lilian. Tras reconocer la identidad de Adrián, pude comprender muchas cosas que no había comprendido en vida. Por ejemplo, cuando vivía Adrián solía traerme diversos artículos: hielo en verano, carbón en invierno, vino de ciruela en otoño, pasteles de melocotón en primavera. Cada objeto parecía común y corriente. Pero en este palacio prohibido, no era fácil conseguirlo. La mayoría de los sirvientes adulaban a sus superiores y pisoteaban a sus inferiores. Naturalmente el hielo en verano o el carbón en invierno se enviaban primero a las concubinas. Para cuando llegó a la emperatriz abandonada como yo, no quedaba mucho. Adrián parecía saber siempre lo que me faltaba. Incluso los pasteles de melocotón y el vino de ciruela los compré en el Callejón de la Prosperidad Eterna, sabores que siempre había apreciado. Una vez no pude evitar preguntarle: «Director Liu, con su poder que alcanza los cielos, ¿por qué se molesta en dedicarle energía a una emperatriz caída como yo?». Respondió con frialdad: «Este director solo cumple la misión de la princesa Olivia de cuidar de su majestad imperial cuando la necesita». Creí sus mentiras, así que cometí la insensatez de buscar a la princesa Olivia para expresarle mi gratitud. En esa ocasión, Adrián también estaba presente. Tras expresar mi agradecimiento, la mirada de la princesa Olivia pasó de la confusión a la claridad gradual, y finalmente miró a Adrián con delicadeza antes de sonreír y aceptar mis palabras. Pero después de morir y convertirme en un espíritu errante que lo seguía, escuchando su obsesiva voz interior durante su enfermedad, finalmente lo comprendí. Resultó que esas cosas no tenían nada que ver con la princesa Olivia. La princesa Olivia no reveló la verdad, solo para salvar su imagen. Todo lo hizo Adrián. Ese año, cuando le di pastelitos de melocotón y le salvé la vida, mencioné Eternal Prasperitilane, y recordó claramente que esos eran los bocadillos que me gustaban. Pero yo no sabía nada de esto. En vida, incluso lo insulté sin pudor muchas veces, hasta el punto de que Adrián asumió que lo odiaba profundamente. Incluso queriendo darme regalos, temía que los encontrara sucios y tuviera que tomar prestado el nombre de la princesa Olivia. Resultó que durante aquellos años en que ostentaba el título de emperatriz, practicando caligrafía y pintura para Ricardo, viviendo aquellos días oscuros en el Palacio Prohibido, había alguien que se debatía en el pantano oscuro por mi culpa, amando sin poder poseer. Solo que ya era demasiado tarde. Al final, había comprendido su corazón lleno de amor, pero ya me había convertido en un fantasma errante. Mi alma permaneció junto a Adrián durante un año entero. Lo vi suprimir el poder de Richard, expulsar a las tropas enemigas, matar a todos los que una vez me oprimieron y cooperar con la princesa Olivia para ayudarla a convertirse en la nueva gobernante y restaurar las montañas y los ríos. El día que decidió asesinar a Richard, cuando la capital cayó y empezó a nevar, la princesa Olivia conocía todo su plan. Antes de partir, ella lo confirmó por última vez: «Adrián, ¿sabes que aunque el asesinato tenga éxito, no vivirás mucho?».
Adrián acarició suavemente la daga que le había dado en su juventud, con un tono sereno y ligero como la nieve que cae. Entonces no viviré más. La princesa Olivia no pudo soportarlo. Sé que quieres vengar personalmente a Lilian, pero sabes que aunque mueras, tendrás que cargar con el crimen de regicidio y rebelión, dejando tras de sí una infame reputación para la eternidad. La mirada de Adrián estaba serena, las comisuras de su boca ligeramente curvadas mientras hablaba con voz ronca. Vivir tras la infamia está bien, siempre y cuando pueda traer paz a su alma. Mientras hablaban, Adrián se giró repentinamente y tosió violentamente. En ese momento su cuerpo ya era como una vela al viento. Para mantener su espíritu, no dudó en beber la medicina más fuerte, arriesgándose a morir aún más rápido. Mi corazón dolía con oleadas de dolor. Me había enamorado de él, pero solo era un fantasma solitario que no podía hacer nada. Solo pude observar con impotencia cómo se transformaba de un joven apuesto de porte excepcional en una persona enfermiza, encorvada, tosiendo constantemente con la espalda encorvada. El día del regicidio, se transformó en la mismísima parca. Desenvainó su espada y cargó contra el palacio, decapitando a ese perro, el emperador Ricardo, y luego descuartizando el cadáver ensangrentado. Con cada golpe su rostro no mostraba emoción alguna. La sangre fresca salpicaba, manchando sus ropas y tiñendo de rojo su pálido rostro, dándole una belleza fantasmal. Tras el asesinato alimentó a los perros imperiales con el esqueleto restante de Richard. El crimen de regicidio borró por completo sus logros previos en la pacificación del país. Tras el fin de todo, Adrián vino a mi tumba. Arrastró su cuerpo con apenas un aliento de vida, apoyado en mi lápida. Sus dedos marchitos acariciaron la daga que le había dado. Finalmente la usó para cortarse la garganta. La sangre brotó y se escurrió. Sus ojos tristes reflejaban manchas rojas brillantes. Chen Lilian, sé que me odias, pero aún así quiero ir contigo. Su voz era ronca y llano suave, pero contenía toda la ternura de su vida. Se suicidó. En ese momento, viviendo de nuevo para una vida, aún no era demasiado tarde. Adrián aún no había muerto, seguía vivo y completo, de pie ante mí con un rostro hermoso, solitario como un pino en invierno. Aunque después de renacer ya no podía leer sus pensamientos, podía entender claramente cada expresión que mostraba. En ese momento estaba tenso, fingiendo ser feroz. Chen Lilian, desgraciada, antes me tratabas como un juguete. Ya te he cortado 20 veces por eso, así que mejor huye mientras puedas. Cada palabra buscaba asustarme, pero no tenía miedo en absoluto. Incluso me acerqué, rodeándolo con el brazo y apoyando la cabeza en su hombro. Adrián, no me subestimes. ¿Qué juguete? Llevo tiempo diciendo que quiero convertirme en su esposa. La respiración de Adrián se volvió caótica de repente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, pero su tono seguía siendo burlón e inquisitivo. Señorita Lilian, con su noble cuna, ¿de verdad quiere seguir a un eunuco como yo? Sonreí levemente al mirarlo. En mi vida anterior, cuando aún era un espíritu errante, seguí a Adrián durante un año entero. Aunque no podía verme, estuve a su lado todos los días. Más tarde, cuando yacía postrado en cama, dando vueltas sin poder dormir, necesitando baños medicinales con frecuencia, me da un poco de vergüenza decirlo, pero en ese momento lo vi de pies a cabeza, un eunuco que no estaba castrado. Insistió en ocultarlo todo, en disimular sus sentimientos, solo quería oírme decirle palabras dulces por encima de todo. Así que lo complací generosamente. Adrián, quiero estar contigo sin importar tu estatus ni tu poder. Aunque estuvieras ciego, discapacitado o muerto, aún te querría. Al llegar a este punto de repente me di cuenta de que mis palabras eran algo desfavorables, así que me detuve de inmediato y cambié mi tono. No, discapacitado o muerto, qué tontería. Adrián, sin duda estarás a salvo, sano y vivirás 100 años. Antes de que pudiera terminar de hablar, ya me había abrazado con fuerza, presionando con fuerza mis labios, invadiéndome con una cálida y suave comunión. Percibí el tenue aroma a nieve, madera y pino, como si estuviera incrustada en su pecho ardiente. Su fuerza era tan grande que me dolía la lengua. Le mordí la cintura con fuerza y antes de que mi ira se calmara, lo mordí de nuevo. Adrián parecía no sentir dolor alguno, sus emociones se desbordaban al llamarme, Chen Lilian, ya no puedes irte. Su voz estaba entrecortada por la emoción y temblaba.
Me dolía el corazón, no podía creer que fuera el mismo rey del infierno de la oficina del este que mataba sin pestañear. ¿Por qué parecía a punto de llorar? Al instante siguiente pareció querer ocultar su nerviosismo, intensificando aún más el beso. Pero justo en el momento de mayor inmersión y placer, se detuvo de repente. Levanté la vista y vi sus pupilas enrojecidas. Era evidente que él también estaba insatisfecho, intentando contenerse. Su tono era a la vez reticente y admonitorio. Chen Lilian, ya que nos besamos, debes asumir la responsabilidad. Debes darme un título. Su voz era ronca y acalorada, como una tentación, con varias partes de agravio. En cuanto terminó de hablar, mi cinta para el pelo ya estaba en su mano. No supe cuándo la había quitado. La enrolló alrededor de sus largos y delgados dedos, dándole varias vueltas más. ¿Tenía alguna manía de coleccionar cosas o robar? Había guardado en secreto la daga que le regalé hacía muchos años, sin mencionar que la última vez me robó una de mis horquillas, y esta vez volvió a llevarse mi cinta. Olvídalo, recordando cosas de mi vida anterior, no quería discutir con él sobre esos asuntos. Mi gran tarea aún estaba inconclusa, y aún no le había prometido matrimonio. Pase lo que pase, no era el momento adecuado para acostarse con él. La luz de la luna en las profundidades del palacio se filtraba por la celosía de la ventana, y cada rayo de luz parpadeaba y danzaba sobre nuestros cuerpos. Adrián, bajé la voz, hablándole con un tono encantador, que solo aparece como un título. Una vez que terminemos con ese perro, el emperador Ricardo, te daré lo que sea. Hundió la cabeza en mi cuello a regañadientes, su aliento aún contenía deseo insatisfecho. 3 meses. Me sobresalté un poco. ¿Cómo podía estar tan seguro del plazo? Había dicho casualmente un periodo que coincidía perfectamente con lo que yo había calculado. Pero había renacido. Sabía con claridad que en 3 meses, sin duda habría una gran conmoción en la ciudad imperial. Me estaba preparando para aprovechar el caos. ¿Qué clase de plan tenía Adrián? Pero no respondió el motivo, solo sonrió levemente. 3 meses son suficientes, Chen Lilian, no puedes faltar a tu palabra. Desde ese día Adrián se dedicó a sus asuntos, mientras que ese perro Richard, para ganarse el corazón de la gente, urdió nuevos planes. Quería viajar personalmente a los 3 condados afectados por el desastre para celebrar ceremonias y pedir bendiciones al cielo, alegando que esto era una gracia imperial otorgada desde arriba. Esto fue originalmente una tontería que había cometido en mi vida anterior. En ese momento también le advertí que las ceremonias de oración eran extremadamente elaboradas, él era el emperador, y viajar al exterior requeriría guardias que lo protegieran durante todo el trayecto. El viaje, la comida y el alojamiento serían muy costosos en términos de dinero y mano de obra. Los funcionarios allí trabajaban día y noche para lidiar con la recuperación del desastre. ¿Quién tuvo tiempo de recibirlo? Desafortunadamente fue como agua en el lomo de un pato. Al final, su absurda ceremonia de oración no solo provocó que más gente se quejara y gritara de resentimiento, sino que también dio al peldaño norte la oportunidad de infiltrar a un grupo de espías, que posteriormente los llevaron en secreto al gallinero del palacio. La diferencia en esta vida fue que Richard no solo quería ir solo, sino que también trajo a Serena. Cuando Spring mencionó a Serena, no pudo evitar poner los ojos en blanco. Señorita, esta vez su majestad va a pedir bendiciones sin traer consortes, solo con Serena. ¿No es esto querer descaradamente construir una base para Serena? Serena incluso dice que tiene formación médica y que quiere atender a las víctimas del desastre en este viaje. ¡Qué ridículo! ¿Pueden sus habilidades médicas salvar a la gente? Los médicos que envió la princesa Olivia llevan un mes trabajando incansablemente. Hace este viaje solo para enturbiar las aguas y pulir su reputación. Me reí fríamente, así que eso es todo. A Serena la regañaron tanto que no podía levantar la cabeza. Naturalmente no está dispuesta a aceptarlo. Ahora que tiene una buena reputación que pulir, sin duda se aferrará a ella. Richard también quería usar esto para cambiar la opinión que los funcionarios de la corte tenían de ella. Serena estaba sumamente orgullosa y no pudo evitar correr a buscarme. Vino con el pretexto de despedirse para presumir y burlarse de mí. Chen Lilian, no creas que no sé qué trama tu humilde familia. Dices que no quieres ser emperatriz, pero en realidad solo te haces la difícil.
Por desgracia, por mucho que te esfuerces, no surtirá efecto. Espera a que regrese de acompañar a su majestad para pedirle bendiciones. Luego prepárate para arrodillarte ante esta emperatriz. Cuando Richard no estaba, ya ni siquiera se molestaba en fingir debilidad. Pero al oír pasos acercándose a lo lejos, Serena cambió de expresión al instante. Primero mostró una sonrisa maliciosa, y luego, de repente, cayó hacia atrás. Yacía en el suelo confundida, con lágrimas corriendo por sus ojos mientras decía: «Señorita Chen, ¿por qué quería empujarme? ¿De verdad quería venir a disculparme y despedirme? Realmente no sé por qué me odias tanto. Acompaño al carruaje sagrado simplemente porque quiero curar y salvar a la gente. Si me lastimas, ¿cómo ves a las víctimas del desastre que sufren heridas y enfermedades?» Al ver su actuación, supe de inmediato que Richard venía. Efectivamente, al instante oí la voz furiosa de Richard desde atrás: «Sir Lilian, maldita sea, estás acosando a Serena otra vez». La jaló como una gallina protegiendo a su polluelo, mirándome como si quisiera devorarme. Caminé directamente frente a Serena y sonreí mientras le preguntaba: «¿Te empujé?» «Señorita Chen», dijo con lágrimas calientes rodando por sus mejillas, aferrándose con fuerza a la esquina de la bata de Richard, con una expresión lastimera. Solo yo pude ver la mirada burlona en sus ojos sin ninguna restricción. Sonreí radiantemente, la agarré rápidamente y la arrojé al estanque de lotos otoñales, un estanque lleno de flores de loto que se habían marchitado hacía tiempo, dejando solo agua sucia y fangosa. Richard quiso salvarla, pero sus movimientos eran demasiado lentos. Los guardias también quedaron atónitos por un momento antes de reaccionar y saltar a rescatarla. Serena se revolvió en el lodo, emitiendo gritos desgarradores. Tragó un bocado de lodo e incluso le salieron burbujas de la nariz. Al mirarme parecía una elegante dama noble de una familia prestigiosa, digna y elegante. Pero habían olvidado que yo era el borgador de un general, criado con espadas y armas. Tras pasar la conmoción, el rostro de Richard se llenó de ira. «Chen Lilian, sigo aquí de pie, ¿y te atreves a ser tan cruel?» Me quité las manos con indiferencia, observando todo con calma, y le dije a Richard que si hubiera actuado de verdad, no la habría empujado al suelo. La habría tirado al barro y la habría revuelto como ahora. Richard pareció darse cuenta de algo. Me miró con ojos complejos. «Chen Lilian, ¿cómo has cambiado tanto?» Me reí una vez, sin molestarme en prestarle más atención, y me di la vuelta para irme. Llamó a regañadientes desde atrás: «Chen Lilian». No me detuve. Se quedó allí atónito. No era que yo hubiera cambiado, sino que él nunca me había comprendido. Aunque era huérfano de la familia Chen, nunca estuve solo ni aislado. Detrás de mí estaban mis parientes maternos, mis tíos y los antiguos subordinados de mi padre que me habían protegido. Contaba con el apoyo de los funcionarios de la corte, la aprobación de la emperatriz viuda, el respaldo de la princesa Olivia, y también contaba con Adrián. Tras renacer, mi terquedad dio frutos en 2 meses. Aunque Ricardo fuera emperador, no podría tocarme ni un pelo. Justo a tiempo, Richard se llevó a Serena de la capital para pedir bendiciones, tras haber estado ausente durante 1 mes. Oí que Serena, al llegar a los condados del sur y ver los cadáveres, y a esas personas lastimosamente heridas y sin extremidades, vomitó antes de poder siquiera examinar a nadie. Richard sintió lástima por ella y la llevó al palacio itinerante para que descansara. Pero finalmente Serena se obligó a sí misma a aguantar y salir. Sin embargo, al principio solo era una médica con poca experiencia. Además, en el palacio no escaseaban las valiosas medicinas. Richard la mimaba, así que tenía espacio para presumir. Pero, ¿dónde conseguiría la gente común ginseng, hasta de ciervo, caballito de mar y otros ingredientes caros de sus recetas? Los heridos no necesitaban sus remedios, mientras que los médicos de verdad la consideraban un estorbo. Dondequiera que iba molestaba a la gente y al final todos le pidieron que se fuera. En cuanto a las ceremonias celestiales de Ricardo, no solo quería usar un mazo para romper una nuez, sino que también quemaba incienso a lo largo de 10 millas, quemando oro y plata. El pueblo fue enfureciéndose, diciendo que en lugar de enterrar y quemar ese ganado y esa plata, sería mejor distribuirlos como provisiones para un año entero. Tras luchar durante más de medio mes, cuando Ricardo y Serena abandonaron el palacio, tenían tanto prestigio como cuando regresaron, sumidos en la miseria.
Pero eso no fue suficiente. Los espías equivocados del norte comenzaron a actuar. Justo ese día, Ricardo celebró la gran ceremonia para nombrar a Serena emperatriz, a pesar de la oposición del ministro. En mi vida anterior, esta gran ceremonia era para mí, pero después de una vida, cambió a Serena. El grupo de espías se disfrazó de pequeñas y débiles doncellas de palacio, sirviendo con esmero junto a Richard. Aprovechando un momento de sorpresa, se transformaron repentinamente en asesinas con intenciones asesinas. En un instante, los asesinos desenvainaron sus espadas mientras los guardias desenvainaban las suyas. El sonido de la matanza llenó los cielos y la tierra como un maremoto violento. Adrián mató a 2 asesinos con indiferencia y se sentó a esperar a ver qué pasaba. Cuando llegó el momento de actuar, aún tenía que actuar. Fingió querer ir a salvar al emperador. Yo fingí mucho miedo, agarrándolo de la manga y mostrándome débil e indefenso, diciendo, «Director Liu, si se va, ¿qué haremos la princesa Olivia y yo?» Actuaba como si intentara ganarme su favor. Sabiendo perfectamente que estaba actuando, se suavizó, relajando la expresión con las comisuras de los labios levantadas, no me iré. Así que se quedó a mi lado matando a una persona con cada espada. Los asesinos no pudieron resistir su cruel esgrima y se volvieron hacia el emperador. Me quedé tranquilo junto a la princesa Olivia, observando cómo la sangre salpicaba por todas partes. La túnica de dragón de Serena había desaparecido hacía tiempo, había tirado de la pesada túnica de Fénix, como innumerables veces antes, cuando el peligro acechaba y se escondía detrás de Richard. En medio del caos, una afilada espada voló hacia el pecho de Richard. En mi vida anterior, la princesa Olivia pensó en el bien común y bloqueó esa espada para Richard, pero luego fue recompensada con ingratitud. Esa escena aún estaba vívida ante mis ojos. Esta vez, cuando la princesa Olivia estaba a punto de actuar, tiré con fuerza de la esquina de su túnica. Por favor, Su Alteza, proteja su preciado cuerpo. Deje que el destino siga su curso, no interfiera con el karma ajeno. Cuando las espadas estaban desenvainadas, no esperaban a nadie. En un instante la espada atravesó el cuerpo de Richard. Su Majestad está en peligro, salven al emperador rápidamente. De hecho, Richard podría haber esquivado ligeramente y al menos no resultar tan gravemente herido. Incluso Serena, quien estaba más cerca de él, si hubiera estado dispuesta a bloquear la espada, podría haber convertido el peligro en seguridad. Pero, ridículamente, aunque Serena ya le había dirigido palabras de cariño al enfrentarse a una disyuntiva de vida o muerte, no solo no lo protegió, sino que lo agarró justo cuando estaba a punto de esquivarla. Serena lo usó como escudo humano. En un instante la sangre brotó con fuerza. Richard se sobresaltó. Al cabo de un momento nos miró de repente y nos extendió la mano. «Lilian, princesa Olivia, ayúdenme». Sus ojos se enrojecieron, llenos de dolor. Pero este dolor no era como la agonía de ser apuñalado. Era como alguien que acaba de despertar de un sueño, recordando de repente errores pasados y sintiendo arrepentimiento. Pero, ¿a quién le importaba? Nadie estaba dispuesto a protegerlo. Tuvo que asumir las consecuencias de lo que había hecho. Tras el asesinato en el gran comedor, todo era un caos. Richard resultó gravemente herido, aunque no muerto, solo le quedaba un aliento de vida y no podía levantarse de la cama. Amablemente le sugerí a la emperatriz viuda que su majestad sentía un profundo afecto por ella, y que no dudaría en arriesgar su vida para protegerla, por lo que debía atender su enfermedad. Así Serena fue llevada al lecho de Richard. Por fin se había cumplido su deseo, reemplazarme como emperatriz. Pero cuando Richard la volvió a ver, sus ojos eran fríos deseando estrangularla con sus propias manos. «Mujer traidora, te traté bien, pero fuiste tan cruel». Serena lloró con infinito dolor. En ese momento era un caos con cuchillas por todas partes. Simplemente fui descuidado. Pero Richard ya no le creía. Aunque estaba a punto de morir, de alguna manera encontró la fuerza para agarrarle la cabeza y estrellarla contra la esquina de la mesa, golpe tras golpe. Serena lloró y suplicó clemencia, pero la sangre seguía manando por todas partes. Un golpe le destrozó un ojo. Richard finalmente se desplomó sobre la cama jadeando. Al morir, emitió un edicto: Serena debía ser enterrada con él. En un instante Serena sintió como si le hubieran drenado toda su energía vital.
Richard, con el último aliento en el dolor, dijo que quería verme. Cuando llegué estaba débilmente apoyado en el marco de la cama, sosteniendo en la mano un par de colgantes de jade, símbolos de dragón y fénix que el anterior emperador nos había dado como regalos de compromiso años atrás. Un dragón, un fénix, Richard y yo teníamos uno cada uno. Más tarde, cuando quiso casarse con Serena, el edicto del anterior emperador quedó invalidado, así que le devolví el mío. En cuanto Richard me vio, sus ojos se enrojecieron de inmediato. Lilian, por fin lo recuerdo. Claramente en mi vida anterior, eras mi emperatriz. Así que él había recordado sus recuerdos de vidas pasadas al momento de morir. Sentí náuseas. Si en mi vida anterior morí injustamente y tuve obsesiones en el corazón que me hicieron renacer buscando la plenitud, ¿en qué se basó Richard para arrepentirse? Ya no era digno. Lo interrumpí fríamente. Macan, tu actual emperatriz es Serena. ¿Debería felicitarte por cumplir tu deseo de una vida que no fue en vano? Me daba pereza perder el tiempo hablando con él. Tras terminar mis palabras me di la vuelta para irme de inmediato, pero él forcejeó para bajarse de la cama y arrastrarse hacia mí, agarrándose a la esquina de mi bata. Lilian, Lilian, Lilian. Estaba equivocada. Ya sea en la vida anterior o en esta, todo fue culpa mía. Si hay una próxima vida, nunca te volveré a fallar. Por favor, quédate conmigo. Bueno, me sentí muy molesto. Justo entonces llegó Adrián. Caminó a mi lado y me abrazó, mirando a Richard forcejeando en el suelo con ojos burlones. ¿Crees que mereces una segunda vida para estar con ella? En cuanto Richard vio a Adrián, fue como ver un fantasma, sus ojos reflejaban miedo y rabia. No vengas. No vengas. Maldito eunuco traicionero, ¿quieres rebelarte? Adrián frunció el ceño ligeramente. ¿Por qué me suenan estas palabras, como si las hubiera oído antes? Suspiré en silencio, claro que las había oído antes. Incluso había matado gente por culpa de ellos. Adrián miró a Richard con una fría indiferencia, como si estuviera viendo basura. Richard se encogió como un pájaro asustado, retrocediendo para evitarlo. Me pareció tedioso y perezosamente enganché mi dedo meñique en el de Adrián. Vamos. Ese palacio y esa persona no tienen nada que ver. El invierno empezó a instalarse. La princesa Olivia empezó a asistir a la corte como regente. Richard solo pudo resistir menos de 10 días antes de morir. Serena también fue arrastrada para morir junto a él. Cadáveres frescos en ataúdes de piedra. Recordé que el médico imperial había dicho antes que Richard podría haber prolongado su aliento restante durante aproximadamente medio año. Murió bastante rápido. Miré a Adrián de pie en silencio bajo el alero, admirando la nieve con indiferencia, sin necesidad de decir nada. Sin duda, era obra de este loco. El director Lu no pudo esperar más. Pregunté en broma, tomándome la cara. Se giró para mirarme, sus ojos antes oscuros, ahora eran cálidos, aunque en el fondo, esos pensamientos locos aún existían. En cuanto abrió la boca, sus palabras fueron tan cortantes como siempre. Murió demasiado lentamente. De hecho, en el fondo Adrián siempre albergó el deseo de matar a Richard. Fue solo que ese pensamiento surgió de la nada y no podía expresarlo en voz alta. Solo podía intentar ocultar sus oscuros y retorcidos pensamientos. Sonreí levemente mirando a Adrián, ofensivo para sus ojos. Así que lo mataste. Se sobresaltó un poco allí de pie, con su túnica roja contra la nieve blanca, como un sueño, como una pintura. Al responder, su tono era algo vacilante con un delicado tono de adulación. Si no te gusta, de ahora en adelante intentaré no matar más. Me reí, acercándome a su oído, enfatizando cada palabra. Adrián, te dije hace mucho que seas como seas, me gustas. Que me gustes es una cosa, pero proponerle matrimonio es otra muy distinta. No puedo ser yo quien lo mencione, así que he estado esperando constantemente a que Adrián se prepare. Pero desde ese día, desapareció repentinamente sin dejar rastro. El invierno parecía interminable, aburrido hasta la saciedad. Durante casi un mes no volví a ver a Adrián. Incluso envié gente a la oficina del este varias veces, pero no pude encontrarlo.
Finalmente no pude soportarlo más y fui a ver a la princesa Olivia para preguntarle si sabía en qué había estado ocupado el director Lu últimamente. La princesa Olivia me miró divertida un rato antes de sonreír lentamente y responderle. Oh, no está en la capital, fue al Rong del Norte. Di un salto de sorpresa y mi expresión cambió al instante. ¿Qué? La princesa Olivia asintió. Sí, Adrián dijo que como el Rong del Norte podía enviar espías a Gran Liang, él también podía hacerlo. Así que fue en secreto a organizarlo, diciendo que esto sin duda nos ayudaría a evitar futuros problemas en nuestro territorio. Después de terminar su asunto, quiere pedirme que le conceda un favor. De repente mi mente se quedó en blanco. No podía olvidar que en mi vida anterior, él había resultado herido en el Rong del Norte. Tras regresar a la capital y enterarse de mi muerte, quedó profundamente afligido y vomitó sangre, lo que le provocó una enfermedad cardíaca. Después de eso, solo vivió un año más. Pero eso no era cierto, la partida de Adrián al Rong del Norte ocurrió 7 años después de que el Rong del Norte irrumpiera en la ciudad y la princesa Olivia se viera obligada a casarse. No podía ser este año. Pregunté con ansiedad, ¿Adrián dijo qué favor quería pedir? La princesa Olivia sonrió. La persona que lleva en su corazón es una joven de una familia prestigiosa, pero proviene de la oficina del este y siempre ha sido maldecido como esclavo y eunuco canino. Dijo que temía avergonzar a esa joven. Así que me pidió deliberadamente que esperara hasta que alcanzara el éxito y la fama antes de concederle un puesto oficial. Ah, cierto, todavía no te lo he dicho, en realidad Adrián no es un eunuco. Anteriormente vi que era lo suficientemente feroz y cruel como para reprimir a esa gente de la oficina del este. Así que le permití ocupar el puesto de gran secretario para que me ayudara con el trabajo. Y hablando de eso, lleva muchos años enamorado de esa joven. Para merecerla, siempre ha arriesgado su vida para ascender. En un instante recordé la cara fría de Adrián y el tono contenido que usó al decir esa frase. La señorita Lilian siempre sabe cómo seducir a la gente y luego se aleja sin asumir la responsabilidad. Sabes perfectamente a quién quiero abrazar. Debes darme un título, Chen Lilian. No incumplas tu palabra. Pensándolo una y otra vez, mis ojos se humedecieron. Adrián, ese loco, su viaje al norte equivocado era extremadamente peligroso. Ni siquiera me atreví a enviar una sola carta, temiendo alertar a los enemigos y ponerlo en mayor peligro. Empecé a perder el foco. Al volver a vivir esta vida, siempre había intentado romper con la situación original, dejando de creer en el destino. Pero tras la partida de Adrián, casi adoraba a todos los dioses y budas de la capital, rezando solo por su seguridad. Cada día se me hacía tan largo como un año, esperando ansiosamente. Esperaba a que la princesa Olivia ascendiera al trono, esperaba que los ciruelos florecieran y la nieve cayera. En cada fría noche de invierno, lo extrañaba hasta la locura. Finalmente, cuando la nieve aún no se había derretido, recibí noticias. Adrián había regresado a la capital, lo había logrado. Gran Liang tendría al menos 30 años sin guerra ni caos. Se había convertido en un gran héroe que pacificó el reino. De ahora en adelante la gente lo respetaría y temería, sin oír ya esas maldiciones insultantes de antes. Pero entonces oí rumores de que estaba gravemente herido. Inmediatamente espoleé a mi caballo, conteniendo las lágrimas mientras corría hacia su mansión. El caballo conocía el camino familiar y se dirigió directamente a su dormitorio. Aunque supuestamente era mi primera vez visitando su residencia, en mi vida anterior había pasado un año entero aquí a su lado como un espíritu errante. Así que yo conocía cada brizna de hierba y flor aquí mejor que nadie. Aunque Adrián era el gran secretario de la oficina del este, debido a que guardaba demasiados secretos, su vigilancia era extremadamente férrea. No tenía sirvientes en su residencia, solo una persona muda lo cuidaba siempre. Corrí rápidamente a la puerta de su habitación. Adrián, ¿cómo estás? En ese momento lo vi con la ropa entreabierta, apoyado en la cama, pálido como la muerte y con expresión de asombro. Lilian, ¿qué haces aquí? Antes de que pudiera terminar, frunció el ceño y tosió secamente. Sus finos labios estaban manchados con una mancha de sangre roja. Finalmente no pude contenerme y rompí a llorar desconsolado. Adrián, ¿aún temes que tu vida sea demasiado larga?
¿Por qué te fuiste sin decirme nada? Un sirviente mudo lo ayudaba con cuidado a cambiarse las vendas capa por capa, pero aún estaban empapadas de sangre, justo en el corazón. En mi vida anterior, ni siquiera cuando salté de la muralla de la ciudad, hacia mi muerte, lloré. Pero él era bueno en esto, provocándome directamente las lágrimas. Entró en pánico y se limpió rápidamente la sangre de los labios, levantándose para intentar consolarme. Son solo heridas externas. Con un poco de descanso sanarán. Solo dan un poco de miedo, eso es todo. Negué con la cabeza, con la voz aún temblorosa. Si es real, que la gente de afuera dice que estás a punto de morir. Adrián sonrió débilmente, riendo suavemente con impotencia. Qué extraño, solo son rumores sin fundamento. ¿No dijiste una vez que no moriría en paz? Se me hizo un nudo en la garganta. Este loco sí que guardaba rencor. Extendió la mano y me acarició suavemente un mechón de pelo, su mirada, encaprichada, pero con un rastro de lástima. Chen Lilian, quiero un título. Aún no me lo has dado. Bajé la vista para observar la aterradora herida cerca de su corazón, con las uñas clavándose con fuerza en las palmas. ¿De verdad no me culparás? En mi vida anterior, él también resultó herido en el mismo lugar y no sobrevivió al segundo año. Adrián supuso que no era fácil engañarme y suspiró suavemente, diciendo la verdad. De acuerdo, sí que hay peligro. Es solo que cuando esa espada me atacó, una breve escena apareció de repente ante mis ojos, como si hubiera ocurrido en una vida anterior. Debido a esta ligera desviación, aunque estaba gravemente herido, evité el punto vital. En el futuro podría quedarme con alguna enfermedad persistente, pero no es grave, tomar la medicina con regularidad estará bien. Así fue. Solo cuando dijo esto le creí. Pensar en que tendría que hacerse amigo de la medicina en el futuro me hacía sentir desconsolado. En ese momento el edicto de la emperatriz llegó con 3 recompensas consecutivas. Primero, Adrián fue nombrado marqués de Pingchen con 1000 familias de tierras. Segundo, tuve méritos en la ayuda, y la emperatriz se conmovió. Recordando las contribuciones de mi padre y mi hermano mayor, en vida, fui nombrada princesa del condado con el título de gloria honorable y se me otorgaron tierras feudales. El edicto final dictaba el matrimonio. El antiguo frío como rey helado del infierno de la oficina del este, se había convertido en marqués de Pingchen, el noble más renombrado de toda la corte. Oí que, tras medio mes de recuperación de sus heridas, este noble marqués se levantó de inmediato para prepararse para su boda. Se mudó a una gran mansión. Contrató a más de 1000 sirvientes y organizó personalmente la cámara nupcial y el banquete de bodas. El día de la boda coincidió con el derretimiento de la nieve primaveral y el canto de cientos de pájaros. A la luz de las velas rojas de nuestra noche de bodas, vi junto a la almohada de Adrián un pergamino pintado. Era el cuadro que le había hecho años atrás, mientras aún estaba en palacio. Le dije riendo que se lo llevara a casa y lo dejara junto a su cama, sosteniéndolo mientras dormía. En la cabecera también había una caja de madera. No pude resistir la curiosidad y la abrí para encontrar todo tipo de objetos familiares. La gema, la daga incrustada, las horquillas, los pañuelos, las bolsitas, las fichas de jade, las cintas para el pelo, todo era mío. Incluso había cosas que desconocía que habían caído en sus manos. Acaricié cada objeto uno por uno, imaginando cómo Adrián debió haberlos acariciado incontables veces de la misma manera. Cuando entró con su túnica nupcial, mi corazón latía con fuerza. Después de beber el vino ceremonial, se quitó lentamente capa tras capa de su atuendo nupcial conmigo, y nos abrazamos. Le mordí la muñeca, mi aliento como orquídeas mientras lo provocaba. Adrián, ¿de verdad sostuviste este cuadro mientras dormías antes? Curvó sus labios en una suave sonrisa, levantando suavemente mi cintura mientras usaba cintas de seda para atarme, vuelta tras vuelta, y luego atando mis manos con las suyas. Su voz era ronca, las comisuras de sus ojos enrojecidas de deseo. Lilian, llámame esposo. La luna salía, las flores primaverales florecían con esplendor, las emociones de vidas pasadas y presentes finalmente se fundieron en esta almohada, transformándose en una tierna llamada. Esposo. El amor verdadero trasciende las circunstancias y el estatus social.
La historia de Lilian y Adrián demuestra que la conexión auténtica no se basa en títulos ni poder, sino en la comprensión, el sacrificio y en ver el verdadero valor de alguien más allá de las apariencias. La devoción de Adrián se mantuvo constante, ya fuera un eunuco despreciado o una marquesa honorable, mientras que Lilian aprendió a reconocer el amor genuino por encima del prestigio vacío. Las segundas oportunidades en la vida, ya sean literales o metafóricas, nos permiten tomar decisiones más sabias, priorizar lo que realmente importa y liberarnos de patrones tóxicos que alguna vez nos confinaron. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte Racontale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.